Antonio de la Cruz es miembro del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales. Fue gerente de planificación de PDVSA Occidente. Es un excelente articulista que se puede leer en algunos no solamente a través del Internet, sino también en algunos de los periódicos más importantes de habla castellana. Bienvenido entonces, ya hay dos cosas que él puede hablarnos, de las cuales él puede hablarnos y que le interesan a los venezolanos. Primero, la posición de los militares el 28 de julio y segundo, Citgo, que da la impresión que la última joya que quedaba de la corona, ¿no? Está a punto de perder nacionalidad venezolana. Aunque estamos a punto de perderlo, pero vamos a ver qué nos dice. Bienvenido, Antonio de la Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Napoleón, por la invitación a tu programa. El escenario Ya va, vamos a aclarar una cosa. Lo que él nos va a decir ahora, evidentemente están los nombres cambiados, evidentemente, para proteger a las personas que le dieron esta información directa de lo que él está diciendo. Y sobre todo porque uno de los personajes de los cuales va a hablar, o los dos, por lo menos sé de uno, es muy conocido. Y oh sorpresa para el madurismo cuando se dé cuenta, si es que se va a dar cuenta en el poder de quién se trata. Bienvenido entonces, Antonio. Muchas gracias por esa aclaratoria de que los personajes son ficcionados, son de la ficción. Porque definitivamente un país donde la represión es el día a día, a pesar de estar en un proceso electoral donde se arrepienten y dicen que están arrepentidos en actos religiosos. No, eh, de brujería, ¿qué de religioso? Eso es brujería. Se llame como se llame, se llama brujería. Lo que vimos, algo vergonzoso. Y bueno, y tanto que se meten los machistas con las mujeres y que son neuróticas, que están posesas. Ese tipo es un neurótico poseso. Ese sí Así, está poseso. Pero bueno, así es, así es. si estamos hablando del mismo video donde aparece el dictador con la dictadora. Y es muy característico porque cuando tú recurres a esos actos es porque es tu última esperanza. O sea, cuando tú recurres a lo sobrenatural es porque ya tú no tienes ninguna otra opción. Y entonces apelas a lo sobrenatural. Y entonces es muy llamativo que eso haya ocurrido porque realmente lo que muestra esto es que ya sabe que el pueblo cambió. Ya el cambio se dio, Napoleón, en términos de ir a una nueva realidad en Venezuela. Hagan, lo que muestra es un pueblo que cambió y que tomó esa decisión. Se va a manifestar el 28 de julio, por supuesto. Es donde lo vamos a ver. Y ahí donde realmente está la clave de todo esto. Querrá Maduro ir a esa derrota en términos de entender que perdieron y que tienen que aceptarlo como se lo ha propuesto sus amigos como Lula da Silva y como Petro, que en democracia se gana y se pierde, o querrá quedarse y generar violencia en términos de no reconocer y buscar cómo manipular ese resultado. Y es allí. Aunque según el dictador de Nicaragua, él ya declaró que él había perdido el poder para Maduro. Es cierto, eso que acabas de mencionar, Ortega, Daniel Ortega reconoce y tiene temor de la derrota de Maduro y por lo tanto pierde, dice que tiene consecuencias tanto para Nicaragua como para Cuba. Y entonces en una conversación que él tuvo privada con su hermano Humberto, que fue ministro de la Defensa de su gobierno y de Violeta Chamorro en la transición que hubo, él le dijo, negocia porque puede ser muy tarde cuando decidas. Y como salió, le dio una entrevista a Infobae y lo declaró, su esposa, Rosario, la Que esposa de él, también creen brujerías. ajá, que eso iba a decir que tal, lo mandó a detener casa por cárcel. Porque aquí la que tiene el gran miedo no es Daniel, porque Daniel está en un estado más o menos de salud avanzado, sino ella que quiere seguir manteniendo el poder.
porque ella no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque no la quieren dentro de las Fuerzas Armadas. Y entonces ella lo que hizo básicamente, porque sabe la influencia de Humberto Ortega dentro de las Fuerzas Armadas y la policía, lo mandó a detener y entonces estamos en un caso similar en Venezuela. ¿En qué sentido? En que Maduro no tiene hoy el respaldo de los mandos medios y bajos de las Fuerzas Armadas. Hoy, si al militar Chávez le dio el voto, el derecho al voto, y vemos que hoy un 80% quiere un cambio, ahí está incluido el sentimiento de ese sector, porque la información que he recogido es que están dispuestos a los que van a votar en un cambio por Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el escenario si Maduro va a llegar hasta el momento de la violencia, porque hasta ahora no ha querido dar señales de ir hacia una negociación y les genera mucho nerviosismo hablar de transición. Algo que en un gobierno normal, democrático, sería lo que ocurriese ante la avalancha de votos que va a haber ese día y la diferencia entre uno y otro. Hoy también supe que Sherman le dijo, no hay manera de cambiar esta tendencia en estos momentos. O sea, a 6 semanas, a 6 domingos, no hay. La brecha es cada vez más amplia. Benigno Alarcón dijo que está en 3 millones, dándole un escenario muy favorable, es un 30% como techo, es muy favorable. Los, los números que yo he visto están en 6, 7 millones de diferencia entre Mundo González Urrutia y Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, básicamente, es cumplir con la Constitución. Y en ese sentido, hoy las Fuerzas Armadas están mayoritariamente, porque sabemos que así como hay una mayoría de la población civil que quiere un cambio, también quiere un cambio. Porque si bien es cierto, son muy pequeños los grupos que se favorecen, enchufados, tanto en la parte civil como en la parte militar, que son los que disfrutan de la corrupción y de los negocios ilícitos que tienen, la gran mayoría no está metido en eso. Y el evento electoral permite crear todas las condiciones para cumplir con la Constitución. Y en ese sentido, dar un paso hacia adelante y buscar que tanto el sector civil, que quiere un cambio, como el sector militar, que también lo quiere, ese día, si se llegase a una elección, yo creo que Maduro y su banda de los 5, como lo he llamado, que son Silvia Flores, Padrino López, eh, ¿cómo se llama? Cabello, y el mismo Jorge Rodríguez, van a tener que entender que están en una negociación, porque ir hacia un escenario de violencia les quita también capacidades para poder negociar, porque en un escenario de violencia serían juzgados por los hechos de violencia. Entonces, ¿Hay una negociación de quiénes? una negociación entre el que ganó y el que le toca entregar el poder para ir a la transición. O sea, el momento que nos encontramos ahorita es en un momento donde debería estar montándose todos los elementos para poder buscar a través de facilitadores como Petro, como Lula y otros, el mismo presidente de Francia que ha estado brindando esas oportunidades, de ver cómo buscar esa salida pacífica en Venezuela. Porque de otra manera, calmar esa, ese empoderamiento de hoy, de que hemos visto en las concentraciones de María Corina Machado y del mismo mundo, de creer que ese frustrar esa voluntad popular, esa voluntad del pueblo de buscar un cambio por la vía pacífica, se va a someter porque le digan que ganó Maduro, es soñar del otro lado, es estar soñando y estar apostando a esas brujerías que no van a ocurrir. La Pero ¿por realidad, qué tan optimista? Pregunto yo, porque soy periodista y ese es mi trabajo. ¿Por qué tan optimista si en elecciones pasadas también perdió Maduro y perdió Chávez? Chávez ganó una sola vez cuando llega al poder, ¿ok? Y porque ya sabemos cómo estaba la oposición dividida y despistada, por decir algo. ¿Por qué ahora
sí va a aceptar que perdió, con todo lo que además va a perder, porque están denunciados en La Haya, porque van a perder muchos de los millones que se han robado y ese tipo de cosas. El optimismo viene dado primero porque tenemos un candidato que las fuerzas democráticas están en torno a él. Es un candidato que brinda al país estabilidad, no brinda un proyecto futuro donde todos cabemos, donde todos podemos confluir, no busca revancha. En ese sentido, abre espacios para sectores que en el pasado se sentían amenazados por la llegada de las fuerzas democráticas, de la oposición. Ese es uno. El otro elemento es que hoy ese pueblo que votaba por ellos en ese pasado, que señalaste, hoy está votando por el cambio. Hoy es lo importante, que no es solamente hoy en Caracas, es en el interior también. Entonces tú tienes hoy una fuerza en términos de popularidad y de energía en todas estas ciudades y pueblos del interior que van a reclamar ese cambio. Entonces, cuando tú lo ves en términos de conjunto, antes podías concentrar todo en Caracas, neutralizarlo y no veías un escenario que se te fuera a descontrolar todo el país. Hoy el escenario es, si se genera esta frustración en este pueblo, vamos a ver un escenario como lo vimos en la época de la elección que se robó Marcos Pérez Jiménez, una protesta a nivel nacional que no vas a tener cómo reprimir en términos si quieres reprimirla, porque los mismos sectores de esos Fuerzas Armadas que va a ver ese día la elección, va a saber que es la voluntad del pueblo y no va a haber un enfrentamiento contra ellos. Lo que podría suceder es que algunas fuerzas leales a Maduro, que están metidos en algunos negocios, podrían confrontar a otro sector que está de acuerdo con la voluntad popular de ese día, la voluntad del pueblo. Eso sí podría ser un escenario, pero ellos siguen siendo minoría. Y sabemos que el ministro de la Defensa actual juega ganador. Lo vimos en el 2015. Él espera hasta el último momento, ¿verdad? Hacia dónde se inclina la balanza y él se cuadra con eso. Entonces, en un escenario donde la mayoría va a buscar el cambio, hay alta probabilidad de que Padrino López también en ese momento le pueda decir a Maduro, es lo que estamos viendo, no es conveniente ir a un escenario de violencia. Y podría él ser un factor también de conseguir ese que estamos buscando, que sea una solución ordenada y pacífica. Esperemos que tengas toda la razón, porque eso sería lo ideal. Ahora bien, toda esa información que tú sacas en tu más reciente artículo de una conversación de gente, de militares de alto graduación, que están conversando, ¿no? A pesar del temor que hay dentro de las Fuerzas Armadas, de ese tipo de conversaciones como en toda dictadura radical, todo eso está basado en la realidad. Sí, fíjate. Eh, Últimos elementos de información para compartir. Este fin de semana tuve algunos elementos. Por ejemplo, lo que sostenemos, el régimen de Maduro está dispuesto a ir al conflicto, ¿ok? Porque no quiere dejar el poder, como lo dijiste, y ellos están conscientes de esa condición. Eh, Están buscando cómo generar de alguna manera ese mito que existe, pero que no ha sido probado de la manipulación de las máquinas. Entonces se conversa de que posiblemente va a haber un escrutinio a tiempo real, cosa que vamos a suponer que eso sea cierto, lo que le va a dar a ellos es que están perdiendo las elecciones con una gran eh, diferencia de voto, ¿no? Por supuesto, lo que siempre se ha dicho a veces en el pasado, que van a haber algunos grupos del régimen uniformados que son procedentes de Cuba, esas cosas que siempre se ha dicho, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que van a estar participando en algunos centros, pero no tienen para cubrirlo todo. Entonces, ahí puede haber también, por eso hablé de que lo que sí se podría dar es un enfrentamiento entre esas
Fuerzas Armadas que quiere que se dé el cambio y aquellos grupos que ellos puedan manejar para sostener al régimen, ¿no? Entonces puede haber una posible violencia entre grupos paramilitares que van a estar disfrazados, esos no son grupos militares, ¿verdad? Pero no contra la población civil. Bueno, Entonces, pero y entonces, ¿qué están negociando? Porque antes dijiste que hay una negociación. no, dije que lo que debería estar haciendo Maduro en este momento para Ah, evitar este escenario es ujú, entrar en una negociación, abriendo ujú. los canales que le ha permitido Petro a través de Colombia y el mismo Lula. Eso es lo que debería estar haciendo y no llegar a este escenario último que estamos conversando, que ya dentro de las mismas Fuerzas Armadas empiezan a visorar que podría ser en los escenarios que están manejando, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Eh, eh, También hay una necesidad, porque si vamos al escenario, como dijimos, violento, ahí Maduro pierde todas las garantías y si en ese momento se imponen las fuerzas democráticas civiles y los que apoyan por parte de las Fuerzas Armadas, irían arrestados, porque si pierden, en ese momento no tendrían garantías que pueden conseguir hoy en una negociación y ahí sería arrestado. Entonces el escenario de la violencia para ellos también tiene un costo alto, que es perder una posibilidad de poder salir con una negociación con algunos beneficios, con algunas garantías. Y entonces estamos en un escenario donde todavía que hay que jugarlo día a día como se ha venido haciendo. Y por supuesto, ellos evalúan también las salas situacionales del régimen, los posibles, porque ante una eminente derrota, los escenarios que hoy tiene son básicamente lo que se ha venido mencionando últimamente, que es eliminar la tarjeta de la MUD para sacar a Edmundo González Urrutia de la candidatura, eh, eh, hacer el megafraude, que sería un costo de desobediencia, porque el resultado de un megafraude sería la desobediencia civil y militar, o crear el conflicto con Guyana para posponer la elección, pero eso podría correr con la consecuencia de que tendría, perdería toda su legitimidad todavía más, aún más, y podría ser juzgado por haber llevado, como pasó con Galtieri en Argentina, cuando las Malvinas. Entonces, el que hoy, por eso se viene conversando en, en eliminar la tarjeta del amor, pero también tiene un costo, que es que va a tener consecuencias en términos de los apoyos que hoy quieren ayudar a Maduro a que se dé una elección en Venezuela y que no tendría la legitimidad que ya no tiene hoy, pero que seguiría en esas condiciones y tendría, por supuesto, sanciones por parte de los países de Occidente. Pero hay otra opción, que es que suceda algo parecido a lo que sucedió el 11 de abril, cuando Chávez Frías quedó sorprendido porque no tenía esa información de que había buena parte de las Fuerzas Armadas que no estuvieron dispuestas a masacrar a la multitud que estaba yendo para Miraflores, aunque su gente y unos francotiradores estaban esperando por si a las moscas que alguien iba a ir para allá y Chávez tuvo que entregarse una vez que Lucas Rincón y parte del alto mando militar aparecieron en televisión diciendo que se le solicitó la renuncia pues, justamente por haber violado la Constitución, cerrando los canales de televisión y mandando a ametrallar, matar a un pueblo que estaba protestando. ¿Ok? A última hora entonces, él con el rabo entre las piernas, Chávez con el rabo entre las piernas, se fue a Fuerte Tiuna y en las siguientes horas, no una, sino tres veces firmó con su puño y letra la renuncia. Así es, Renuncia que él aceptó. ese es el escenario de la violencia. En un escenario de violencia, eso es lo más probable que podría ocurrir, como lo estás señalando tú, que ocurrió el 11 de abril. El otra cosa que preocupa a los venezolanos, evidentemente la mayoría lo que quiere saber, bueno, el 28, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ojo, que no solamente depende de los militares, lo que suceda el 28 depende también
no solamente de un pueblo que vaya a votar masivamente en contra del régimen, como dice la enorme mayoría de las encuestadoras, sino que también se defienda ese voto, estar allí hasta el último momento defendiendo el voto. Y una vez que se defiende el voto, ¿no? Festejar en la calle, ¿no? O rechazar el resultado en la calle. Eso es fundamental también, ¿no? Totalmente, ese trabajo lo viene haciendo día a día María Corina Machado. Ayer lo dijo en unas declaraciones con un grupo de jóvenes donde nadie se va hasta tener la última acta. Aquí no se puede cometer errores que se hicieron en el pasado. No, no puede haber victoria hasta que se tenga la última acta en cada uno de estos centros electorales, donde está conformados por los comanditos, donde el 600K es importantísimo, donde hay toda una organización para ello, donde ya se están cubriendo todos los testigos en las mesas electorales y entonces, por supuesto, la participación y la defensa del voto son claves para poder llegar a este escenario de alcanzar la victoria y poder tener un retorno a la democracia en Venezuela. Ahora bien, tanto Petro como Lula, por citar dos de los más conocidos, eran incondicionales, ¿no? Con eso que llaman la revolución del siglo XXI, ese tipo de cosas. Que no es revolución, es involución, porque echaron para atrás la historia de Venezuela en cuanto a todo lo que se había logrado en las últimas décadas en el país, en el siglo X, en el siglo XX en el país, ¿no? Sino que no solamente se echaron para atrás, sino que públicamente han pedido que se respete el voto. ¿Por qué razón? ¿Qué ganan ellos con eso? ¿Qué fue lo que cambió? Cambió porque poder tener relaciones con Venezuela, sancionadas para estos dos países limítrofes, ¿no?, fronterizos con Venezuela, es imposible. O sea, las oportunidades para el gobierno de Petro en términos de resolver la paz total y de poder tener una relación, una balanza comercial de unos 9.000, 10.000 millones de dólares que correspondería. Es imposible con un país sancionado. Y en el caso de Petro, en el caso de Lula, es también por consiguiente donde Lula quiere volver a ser una de las palancas para poder reconstruir, porque veamos que Venezuela, en una normalización, las oportunidades de reconstruir la economía van a ser tanto para Colombia como Brasil, como países y como gobiernos que están muy cerca y que pueden mandar los capitales para hacer la reconstrucción. Entonces, en el caso de Lula, que también cree y que además desde el principio le estuvo lavando la cara a Maduro para convertirlo, para poder hacer los negocios que él quiere. Él, en un posible relegitimización de Maduro, en unas elecciones, él cree en esa solución. Además, Lula, a pesar de creer en el Foro de Sao Paulo y tener toda esa concepción y el mismo, eh, ¿cómo se llama?, el grupo de pueblo, él cree en la democracia. Él lo dijo cuando María Corina la inhabilitaron sin ser eh, legal. Él dijo, nombra a alguien y como hice yo cuando a mí me tocó estar preso. Y ella cumplió, María Corina cumplió. Y cuando no aceptó Maduro a Corina Llori, Lula sintió traicionada su palabra porque él ayudó ahí a Maduro para que María Corina de alguna manera viera que el que ella pospusiera su candidatura a un futuro cercano no era que iba a cambiar el destino del país, sino que facilitaba una solución política. Y entonces él se sintió en ese momento también traicionado. Y ahí la información es que manejo es que Lula empezó a ver diferencias con Maduro. Y no solamente eso, sino cuando empezó a mover toda la estrategia hacia Guyana, en la que Brasil tiene un rol importante y ha venido haciendo inversiones importantes en Guyana para su salida al Caribe. Entonces ahí también recordemos que él le dijo a Maduro que por ahí no eran las cosas y los llevó a que se sentaran y conversaran.
tanto el presidente de Guyana como Maduro. Y, y entonces ahí también ha tenido diferencia. Entonces el mismo Lula hoy está en una perspectiva que los venezolanos tomemos la decisión y que tengamos el gobierno que quiere la gran mayoría. Otro izquierdista que en principio apoyaba a la dictadura venezolana, Boric, el de Chile, también se ha metido con el régimen y también el régimen lo ha insultado, al igual que insultó a Lula e insultó a Petro. En el caso de Boric, el de Chile, para ellos la violación de los derechos humanos es algo, y más a la izquierda, por la experiencia de Pinochet. Para ellos, ese aspecto de que uses, reprimas, violes los derechos humanos, es algo que es una condición, es una línea roja. ¿Y Entonces, ellos qué les importa? Si en todo caso va a ser la vida de Maduro y su banda. no, ellos lo critican, lo que estoy diciendo, Sí, pero ¿para qué? ¿Qué ganan con criticarlo? con desmarcarse de Maduro, porque recordemos que dentro de Chile eso es muy importante y él no ha tenido internamente toda la gobernabilidad querida y el marcarse con Maduro en términos de violador de derechos humanos dentro de Chile para él tendría consecuencias políticas que generaría una pérdida de capital político de él. Para el Cono Sur, y eso es todo, porque pasó con los Fernández también, para el Cono Sur, la violación de derechos humanos por las dictaduras militares que ellos tuvieron es algo que para ellos no lo quieren vivir, no se quieren ver retratado con ese tipo de gobierno. Tú tocaste otro de los temas que apasionan a los venezolanos, que es el caso de Guyana, pero no le hemos anunciado, no nos va a dar tiempo en 25 minutos para hablar sobre eso, pero hay una cosa, otro tema que ya lo anuncié al principio, que es Citgo. Da la impresión que el país perdió Citgo. ¿Qué dices tú a eso? ¿Y qué significa perder Citgo si es que ya lo perdió? Hoy, en las condiciones que estamos hoy objetivas, Citgo se perdió. ¿En qué sentido? En que el juez de Delaware, Starks, ha ido ejecutando su cronograma para rematar las acciones de Citgo, que son básicamente acreedores que demandaron a la República por aquellas expropiaciones que hizo Chávez y no canceló, que se robó esas empresas. Entonces, en ese sentido, va avanzando. La única manera de poder preservar un poco así es que la administración del presidente Biden dé una orden ejecutiva protegiendo esos activos para la ejecución del remate, vamos a llamarlo así, por parte del el juez Starks de Delaware. Si eso no ocurre en lo que resta hasta el 15 de julio, que es cuando está la fecha de remate de Citgo, nosotros perdemos Citgo. ¿Y qué impacto tiene? El impacto que tiene es que primero perdemos la último activo en el exterior que teníamos en los venezolanos para poder procesar el crudo, el petróleo venezolano con alto contenido de azufre, que es una refinería. Las refinerías usan dieta así como los humanos que comemos. Y, y la dieta de esa refinería está diseñada con crudo venezolano, por el contenido de crudo. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos mercado y que además nos le permite en una industria petrolera que está en el suelo, tanto refinería como producción. Entonces, el tener rápidamente productos refinados como gasolina, gas oil, fuel oil, todos esos productos que podemos refinar en Citgo, que está 6 días los puertos del Golfo de México y la frontera marítima venezolana, en cualquiera de los puertos en el occidente o en el oriente, tendríamos que comprarlo en el mercado internacional y eso realmente nos va a retrasar el ritmo o la forma, la velocidad con la recuperación que se requiere del país para ello. Entonces, porque Citgo que es, al ser de PDVSA, es meterse dar crudo a Citgo, entra, ok, se vende ahí y manda productos refinados. Entonces, es un arreglo interno contable dentro de una empresa, que no necesariamente te puede dar los créditos, etcétera, etcétera, que tú mientras que si no la tienes, tienes que pagar de contado.
Entonces eso sí te va a tener que generar mientras recuperas toda la industria petrolera, mientras llegas a producir 1.200.000 Esos son barriles. años. Ajá. Ajá, y esos son años y son grandes inversiones. Entonces, el daño para nosotros, y eso está causado por el gobierno de Chávez, cuando decidió eh, acabar con toda la internacionalización de la industria petrolera, con todas las refinerías que habían en el exterior, en Europa, en el Caribe, aquí en Estados Unidos. Esta Cigo tenía 15.000 estaciones. Una vez me contó alguien que no, estaba creo que con Sanguineto, con nuestro presidente uruguayo, y Chávez se estaba quejando que el Cigo no producía, que no sé qué. Digo, vos no sabes lo que yo quisiera tener. 15.000 carnicerías aquí en Estados Unidos para vender toda la carne del mundo. ¿Okay? Entonces, era ese tipo de dimensión en la que Chávez, y al final Maduro la remató con el bono, el PDVSA 2017, porque no tenía cómo pagarlo, que se vencía en el 2017. Entonces, reestructuró y creó un bono que se llama el PDVSA 2020 con garantía contra Citgo, con el 50.1% de las acciones. Entonces, ahí, y le había dado el otro 49 en un préstamo que le dio a Rosneft. Entonces, ellos mismos comprometieron el futuro de esa empresa, donde ese dinero que recibieron, que fue alrededor de unos 6.000 millones de dólares, tú no sabes a dónde fue a parar. Sí, pero yo recuerdo que todas las tiendas de 7-Eleven, por lo menos aquí en Florida, cuando uno venía para acá, la gasolina era Citgo, la gasolinera de 7-Eleven, que es una de las grandes compañías que está por los Estados Unidos, no sé si solamente en Florida. Ahora todos los 7-Eleven tienen su propia estación de gasolina que se llama 7-Eleven. Prácticamente no hay bombas de gasolina de Citgo que se llamen Citgo. Ahora bien, si va a ser el 15 de julio la decisión, estamos en plena campaña electoral o están los norteamericanos en plena campaña electoral muy dura, muy cruda, muy peleada entre Biden y Trump. ¿Ok? Yo no creo que Biden, ¿qué piensas tú? Que hasta ahora ha sido fuerte ha estado apoyando a los luchadores por la democracia de Venezuela, lo que llamamos la oposición venezolana, va a darle no va a prolongar otros 6 meses, como ha sido hasta ahora, tanto en el gobierno de Trump como en el gobierno de Biden, las prórrogas para que no pierda Venezuela Citgo. No sé después de las elecciones, pero antes de las elecciones resulta como muy poco creíble que lo vaya a hacer. ¿Qué piensas tú a eso? Sí, la probabilidad de que eso ocurra, se ha hecho todo el intento. María Corina le ha escrito aquí a la Casa Blanca, un grupo de venezolanos de PDVSA, ¿verdad? HOC han hecho todo lo que posible para que lo logre, pero no se ve una respuesta por parte de la administración Biden que fuera a suspender el remate de Citgo, ¿no? Porque además, ¿qué pasó? Que al perder la presencia del interinato en Washington con la embajada, no hay un representante que pudiera seguirle haciendo ese seguimiento a esas acciones, ¿no? Porque ¿qué pasó? El año pasado, en agosto, el juez Starks consultó a la OFAC que iba a proceder a este cronograma que hemos hablado. Y la OFAC le dijo, nosotros no tenemos nada en contra que proceda. Lo único, la condición que le pusieron es que al final ellos deciden si a quién se le venda, cómo va a ser el proceso de venta, ¿no? Del remate. Entonces, no, yo coincido contigo en un momento electoral como el que estamos viviendo, tan disputado entre Trump y Biden. Es poco probable que tomen la decisión de emitir una licencia para proteger los activos de Citgo. Ojalá. Entonces, y en resumen, está exclusivamente en las manos de Biden en este momento de enfrentamiento por unas elecciones contra Trump, demócratas contra republicanos, el hecho de por lo menos retrasar 6 meses más la decisión judicial.
Debería ser la lógica para que no solamente le permita a el país el 28 de julio definir la situación política, porque definitivamente se va a utilizar por parte del régimen de Maduro como un elemento para señalizar que la oposición entregó Citgo y faltando 13 días no debería ser un factor perturbador dentro de lo que existe, sobre todo porque ya lo están utilizando y tiene un tuit Delcy Rodríguez diciendo que no van a permitir el robo de Citgo y lo respalda inmediatamente Vladimir Padrino López, buscando cohesión dentro de esas Fuerzas Armadas ante el posible nacionalismo o patriotismo. Entonces, como lo acabas de señalar, lo más conveniente desde el punto de vista para la situación política que hoy atraviesa Venezuela es protegerlo con un orden ejecutiva por 6 meses y una vez concluido el proceso, al triunfar la fuerza democrática, entrar en una negociación con todos estos acreedores, que es lo que hay que hacer, y reestructurar esa deuda para no perder Citgo, porque es fundamental para la recuperación económica de Venezuela. Pero cuando la Delcy Rodríguez y el ministro de la Defensa eh, están diciendo que no lo van a permitir, ¿qué pueden hacer ellos para no permitirlo? Nada, ellos lo que están es jugando en la narrativa que no consiguen cómo aglutinar las bases que ellos tenían antes como voto, entonces para mostrar que si llega las fuerzas democráticas al poder, van a vender y van a entregar el país, que siempre lo han dicho en su narrativa, pero que hoy nadie les cree. Ok, pero ¿por qué dicen que es por culpa del gobierno interino que se perdió Citgo? Porque el gobierno interino lo protegió y el año pasado Aló, aló, aló. Antonio, no sé si tú me escuchas, pero lo colocar en una mira, posición. espérate que se congeló. ¿Por qué el régimen dice que la culpa de perder Citgo es del gobierno interino? Porque al no tener un representante del gobierno interino aquí que defendió desde que asumió en el 2019 la defensa de Citgo como una empresa fundamental para la recuperación de Venezuela, económica de Venezuela, entonces es decir, que son los culpables de que no tengamos hoy Citgo para conseguir un hilo conductor con esos sectores populares y hacerles sentir que un cambiar de gobierno por un gobierno democrático, un gobierno va a entregar todos los Pero tú acabas activos. de decir todo lo contrario, que el gobierno interino sí tuvo un representante que lo peleó y el problema de ahora, ¿no? Es que no existe un gobierno interino y Venezuela no ha tenido representación tanto en el Congreso como en la fuerza que gobierna los Estados Unidos, el gobierno de Biden. Sí, pero lo que pasa es que Maduro, como hablamos anteriormente, entregó Citgo como la última pieza cuando le endeudó, le entregó el 49% a Sí. Rosales y el 50,1% a los tenedores de bonos del PDVSA 2020. Y además, con las nacionalizaciones, o perdón, con las expropiaciones que hizo Chávez de las empresas como Crystalex, como ConocoPhillips, que les robó esos activos, como se lo dijo una vez María Corina Machado en el Congreso, ¿verdad? Que era robar, que no era expropiar, sino que era robar. Entonces, ¿qué ocurre? Que al demandar a la República, y eso se hizo en el Tribunal del Banco Mundial, que es el que dirime esas diferencias, que se llama el CIAD, y tener el reconocimiento de ese tribunal de que tienen derecho a ser indemnizadas, ellos fueron a Delaware, donde está el juez, que es donde está la sede de propiedad de PDVSA Holding, el PDVSA Holding, que es la dueña de Citgo, y demandaron allí, y por lo tanto el juez Starks consideró que sí podían ir contra los activos de Citgo porque son parte del gobierno de Venezuela, o sea, que es la figura que se utiliza del alter ego, porque Maduro utilizó
a PDVSA o a Ok, Citgo. todo eso lo sabemos. Lo que la pregunta es, ¿por qué ahora el régimen que entregó Citgo de la forma que le entregó, como tú estás explicando, le echa la culpa de que hemos perdido Citgo o que estamos a punto de perder Citgo por culpa del gobierno interino? Porque eso va a generar, como lo dijimos anteriormente, un gran duelo en la O sea que población. eso es mentira, y no fue por Total, culpa del gobierno interino, no, sino no todo lo fue, contrario. no fue por culpa del gobierno interino. El gobierno interino nunca ha querido perder Citgo bajo ninguna circunstancia, lo ha querido más bien sostener hasta el final. Entonces, ellos básicamente lo que quieren crear, en ese duelo que se va a crear con la pérdida de Citgo, es que tu dolor le eches la culpa al interinato. Ahora, ya tú hablas como que si se perdiera Citgo, acabas de decir que con la pérdida de Citgo, ya tú lo das por un hecho entonces. Me estoy colocando en los zapatos del régimen después que hicieron ese tweet, que ellos Ah, están asumiendo ahí, ¿verdad? Que se perdió. ok. No, no se perdió porque ellos lo van a defender y no lo van a permitir. Cruza los dedos. Bueno, de verdad que muchas gracias, Antonio, a pesar de que al final estuvo la cosa por por problemas técnicos, como siempre, no estuvo muy clara la cosa. Gracias a Antonio de la Cruz, miembro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, quien fuera gerente de planificación de PDVSA Occidente, un gran articulista, por estos tres datos que nos diste que interesan a los venezolanos. Un abrazo, ¿sí? Un gran abrazo para ti y para la familia. Hasta luego.